En un reino devastado por guerras interminables, donde las alianzas se forjaban con sangre y se rompían con traiciones, nació Elara, la hija de un noble ambicioso llamado Lord Varian. El parto fue un evento sombrío, marcado por el aullido del viento invernal que azotaba las torres del castillo ancestral. Desde el primer momento en que abrió sus ojos, o más bien, no los abrió al mundo de la luz, Elara fue considerada una maldición. Sus ojos, velados por una ceguera congénita, no reflejaban el brillo de las estrellas ni el resplandor del sol naciente. En una era donde la superstición reinaba tanto como los reyes, su padre vio en ella un presagio de ruina, un castigo divino por sus pecados en el campo de batalla. Lord Varian, un hombre endurecido por décadas de conflictos, había soñado con herederos fuertes que perpetuaran su linaje y expandieran su dominio. En cambio, el destino le entregó una niña frágil, dependiente de los sentidos que no requerían visión: el tacto, el oído, el olfato. Desde su infancia, Elara fue confinada a las salas más remotas del castillo, lejos de las salas de banquetes y los jardines donde sus hermanos jugaban y aprendían las artes de la nobleza. Su madre, Lady Isolde, una mujer de belleza etérea pero espíritu quebrantado, intentaba protegerla con caricias tiernas y cuentos susurrados al oído, pero incluso ella cedía ante la ira de su esposo. «Es una carga», murmuraba Varian en las noches de consejo, «un defecto que mancha nuestro escudo familiar». A medida que Elara crecía, su mundo se limitaba a las texturas de las paredes de piedra fría, el eco de pasos en los pasillos vacíos y el aroma de las hierbas que cultivaba en un pequeño huerto oculto. Aprendió a navegar por el castillo guiada por el sonido. El crujido de las puertas de roble indicaba la entrada a la cocina, el goteo distante del agua señalaba las fuentes del patio interior. Su mente, aguda y curiosa, absorbía conocimientos de los sirvientes compasivos que le leían libros antiguos o le describían las maravillas del reino. Sin embargo, esta inteligencia no era valorada, al contrario, avivaba el resentimiento de su familia. Sus hermanos, dos varones robustos destinados a la espada y la política, la miraban con lástima mezclada con desprecio. «Una ciega no puede casarse con un lord», decían en voz baja, «ni aportar alianzas ni dotes valiosos». Elara, con su oído afinado, captaba estos susurros como dagas en la oscuridad. El aislamiento se convirtió en su prisión invisible. Mientras el reino se desangraba en batallas por territorios disputados, Lord Varian ignoraba a su hija, viéndola como un lastre que debilitaba su posición en la corte. Las visitas de pretendientes para sus hermanas mayores llenaban el castillo de risas y promesas, pero Elara permanecía en las sombras, invisible e indeseada. Su padre, obsesionado con restaurar el poder familiar, comenzó a tejer planes desesperados. En las noches de insomnio, ante el fuego crepitante de la chimenea, maldecía su suerte. «¿Por qué los dioses me han infligido esta afrenta? Ella es un símbolo de debilidad en un mundo que premia la fuerza». Elara, a pesar de todo, desarrollaba una resiliencia interna. En la soledad, componía melodías en su mente, tocando un laúd que un sirviente le había regalado en secreto. Sus dedos danzaban sobre las cuerdas, creando armonías que llenaban el vacío de su existencia. Soñaba con un mundo más allá de las murallas, donde la ceguera no fuera una condena sino una forma diferente de percibir la realidad. Pero la realidad era cruel. Su familia la trataba como un objeto desechable, un estorbo que empañaba el lustre de su nobleza. Nadie imaginaba que esta maldición podría convertirse en una fuente de fuerza inesperada. A los 16 años, Elara ya comprendía su lugar en el esquema familiar, una liability inmatrimonial, un secreto vergonzoso. Lord Varian, acorralado por deudas de guerra y enemigos que acechaban, veía en ella no una hija, sino una herramienta potencial para un pacto humillante. Así, en las profundidades de su ambición, germinaba la idea de entregarla como un regalo despreciativo, un acto que sellaría una alianza frágil pero que perpetuaría su desdén. Elara, ajena a estos planes, continuaba tejiendo su tapiz de supervivencia en la oscuridad, ignorante de que su destino estaba a punto de entrelazarse con el de un hombre que, al igual que ella, cargaba con cicatrices invisibles. Este nacimiento y crianza no eran solo una tragedia personal, sino un reflejo del reino mismo, fracturado, supersticioso y cruel. Elara representaba la vulnerabilidad que todos temían, pero también la promesa de una redención oculta. Su historia comenzaba aquí, en la carga del nacimiento, donde el desprecio familiar forjaba el acero de su espíritu, preparándola para un futuro donde el honor llegaría de manos inesperadas. En las profundidades de un reino fracturado por décadas de conflictos armados, donde las lealtades se compraban con oro y se perdían con puñales en la oscuridad, Lord Varian se encontraba al borde del abismo político. Sus campañas militares, antaño gloriosas, habían mermado sus recursos hasta dejarlo en una posición precaria.
Deudas acumuladas con prestamistas extranjeros, aliados que desertaban y enemigos que acechaban en las fronteras lo obligaban a buscar una salida desesperada. El reino, un mosaico de feudos rivales unidos solo por un monarca debilitado, exigía alianzas para sobrevivir. Fue en este contexto de ruina inminente que Varian ideó un pacto amargo, uno que involucraría a su hija Elara, la ciega despreciada, como una pieza en un tablero de ajedrez cruel. Lord Varian, un estratega astuto pero cada vez más acorralado, identificó a su rival más inmediato, Lord Harlen, un noble de tierras vecinas cuya familia había prosperado a expensas de las derrotas de Varian. Harlen controlaba rutas comerciales vitales y un ejército bien entrenado, elementos que podrían salvar el dominio de Varian de la quiebra total. Sin embargo, el odio entre ambos era profundo, forjado en batallas pasadas donde la sangre de sus hombres había regado los campos. Una alianza directa parecía imposible, pero Varian, en su astucia, encontró una grieta: ofrecer a Elara en matrimonio como un regalo despectivo, un gesto para sellar una paz frágil sin ceder territorios o riquezas reales. Era un insulto velado, una forma de humillar a Harlen al entregarle una novia defectuosa, ciega e indeseable, que simbolizaba la debilidad de la casa de Varian. Al mismo tiempo, liberaría a Varian de la carga de mantener a Elara, convirtiéndola en un sacrificio calculado por el bien mayor. Las negociaciones se llevaron a cabo en secreto, en una posada neutral al borde de las tierras disputadas. Bajo la luz parpadeante de velas y el aroma de vino agrio, Varian presentó su oferta con una sonrisa falsa. «Tomad a mi hija como muestra de mi buena fe», dijo, ocultando el desprecio en su voz. Harlen, un hombre de barba gris y ojos penetrantes, captó inmediatamente la ironía. Aceptar significaba ganar una ventaja simbólica. Podría usar el matrimonio para ridiculizar a Varian en la corte, pintándolo como un padre que regala a su prole como si fuera mercancía defectuosa. Sin embargo, Harlen no era tonto. Vio el potencial de la alianza para expandir su influencia. Aceptó con reticencia, no por piedad hacia Elara, sino por el cálculo frío de poder. «Que así sea», respondió, «pero no mancharé mi linaje principal con esta unión. Mi hijo Torne, el recluido, será quien la despose». Torne, el hijo menor de Harlen, era una figura envuelta en misterio. Marcado por las cicatrices de una emboscada en la guerra que lo dejó cojo y con el rostro desfigurado, se había retirado a una vida solitaria en una finca remota. Harlen lo consideraba un lastre similar a Elara, útil para tareas menores, pero no para heredar el trono familiar. Asignarlo a este matrimonio era una forma de deshacerse de dos problemas a la vez, manteniendo a su heredero principal libre para alianzas más ventajosas. Torne, ajeno a los detalles iniciales, recibió la noticia como un decreto inevitable, un deber más en su existencia sombría. Mientras tanto, Elara fue informada de su destino en los confines de su habitación aislada. Su padre irrumpió con palabras secas: «Te casarás con el hijo de Harlen. Es por el bien del reino». No hubo explicaciones tiernas ni consuelos, solo el eco de sus pasos alejándose. Elara, con su agudo oído, captó los murmullos de los sirvientes. «La entregan como un insulto, pobre ciega». Su corazón se contrajo, pero en la oscuridad de su mundo, una chispa de curiosidad se encendió. ¿Qué le depararía esta alianza forzada? Ignoraba que este pacto, nacido del desprecio, sería el catalizador de una transformación profunda. Lord Harlen, por su parte, planeaba explotar la unión para mayor humillación. Enviaría invitaciones a la boda a nobles influyentes, destacando la generosidad de Varian al entregar a su hija especial. Era un juego de poder donde Elara no era más que un peón. Sin embargo, en las sombras de esta amarga alianza, el destino tejía hilos inesperados. Torne, el recluido, poseía un alma marcada por el dolor, similar a la de Elara, y su encuentro podría trascender el desprecio inicial. Esta alianza no era solo un contrato político, reflejaba la brutalidad del reino, donde las vidas se negociaban como mercancías. Varian ganaba tiempo para reconstruir su poder, Harlen ampliaba su dominio, pero Elara pagaba el precio. En los días previos a la boda, el aire se cargaba de tensión. Mensajeros cruzaban fronteras, espías vigilaban movimientos, y el frágil equilibrio de paz pendía de un hilo. Nadie anticipaba que de este desprecio nacería un honor genuino, un lazo que desafiaría las expectativas de todos. La amarga alianza sellaba un capítulo de traiciones y cálculos, preparando el terreno para que Elara, la desechada, encontrara en Torne no un verdugo, sino un aliado que la elevaría. En un mundo de sombras políticas, esta unión forzada era el preludio de una redención luminosa. En el corazón del reino, donde las alianzas se sellaban con anillos de hierro en lugar de oro, llegó el día de la boda de Elara. El castillo de Lord Harlen,
una fortaleza imponente de torres dentadas y murallas cubiertas de hiedra marchita, se convirtió en el escenario de esta unión forzada. El aire estaba cargado de un frío otoñal que penetraba los huesos, simbolizando la gelidez de los corazones involucrados. Elara, la hija ciega entregada como un desprecio calculado, fue arrancada de su aislamiento familiar y transportada en un carruaje blindado a través de caminos embarrados por lluvias recientes. Durante el viaje, sus sentidos agudizados captaban el mundo exterior. El golpeteo de cascos de caballos, el aroma a tierra húmeda y el murmullo distante de cuervos que parecían presagiar un destino ominoso. Al llegar, Elara fue recibida no con fanfarrias, sino con un silencio opresivo roto solo por susurros de sirvientes y nobles invitados. La ceremonia se celebró en la gran sala del castillo, un vasto espacio iluminado por antorchas parpadeantes que proyectaban sombras danzantes en las paredes adornadas con tapices de batallas pasadas. Los invitados, una mezcla de aliados de Harlen y emisarios de Varian, llenaban los bancos de madera con rostros enmascarados en hipocresía. Murmullos de piedad y burla flotaban en el aire como humo. «Pobre ciega, un regalo envenenado», decían algunos. «Qué humillación para Varian, entregar a su defectuosa», comentaban otros. Elara, vestida con un sencillo gaún de seda blanca que contrastaba con su vulnerabilidad, fue guiada al altar por una doncella indiferente. Sus pasos eran cautelosos, midiendo el eco del suelo de piedra para no tropezar, mientras su corazón latía con una mezcla de temor y resignación. Torne, el novio designado, esperaba al final del pasillo como una estatua viviente. Marcado por las cicatrices de guerras olvidadas, una herida irregular cruzaba su mejilla izquierda, y su cojera era evidente incluso en reposo. Torne era un guerrero atormentado por fantasmas del pasado. Sus batallas lo habían dejado no solo con marcas físicas, sino con un alma endurecida por traiciones y pérdidas. Había aceptado este matrimonio por deber filial, viendo en él otra orden de su padre, Lord Harlen, quien lo consideraba un peón prescindible. Torne no albergaba ilusiones románticas. Para él, Elara era una obligación más en una vida de deberes impuestos. Sin embargo, al verla avanzar, algo en su porte erguido y su expresión serena lo intrigó. Bajo el velo de vulnerabilidad que su ceguera imponía, Torne percibió una fuerza callada, una resiliencia que resonaba con sus propias luchas internas. La ceremonia fue breve y fría, oficiada por un sacerdote anciano cuya voz temblorosa recitaba votos ancestrales con monotonía. No hubo música festiva ni aplausos, solo el eco de palabras huecas, en la salud y en la enfermedad, en la luz y en la oscuridad. Elara pronunció sus promesas con voz firme, aunque sus manos temblaban ligeramente al intercambiar anillos. Torne, por su parte, respondió con un tono grave, su mente divagando hacia recuerdos de campos de batalla donde la lealtad se probaba con acero. Los invitados observaban con ojos críticos, algunos riendo disimuladamente ante la ironía de unir a un guerrero desfigurado con una noble ciega. Lord Varian, presente pero distante, observaba con satisfacción mal disimulada. Su regalo había sido entregado, sellando la alianza sin costo mayor para él. Harlen, en el otro extremo, sonreía con astucia, sabiendo que esta unión humillaba a su rival mientras fortalecía su posición. Al concluir la ceremonia, no hubo banquete grandioso. En su lugar, un modesto ágape en una sala adyacente, donde el vino fluía pero las conversaciones eran tensas. Elara, sentada junto a Torne, sentía la proximidad de su nuevo esposo como una presencia imponente. Él, en silencio, la observaba con curiosidad creciente. «¿Cómo navegas por un mundo sin vista?», preguntó en voz baja, rompiendo el hielo. Elara respondió con honestidad: «Con los oídos y el corazón, milord. La oscuridad no es vacío, es un lienzo para otros sentidos». Esta respuesta, simple pero profunda, plantó la semilla de una conexión inesperada. Torne, Hauntid por sus propias batallas, una emboscada que le costó amigos y fe, vio en ella un eco de su aislamiento. Los murmullos continuaban, piedad por Elara, burla por la pareja dispareja. Pero en medio de esta unwilling unión, algo sutil emergía. Torne, cumpliendo su deber, comenzaba a vislumbrar en Elara no una carga, sino una aliada potencial. Ella, thrust into this cold ritual, encontraba en los silencios de Torne una promesa de respeto ausente en su vida anterior. La boda, un acto de desprecio político, se convertía inadvertidamente en el umbral de una transformación. Al partir hacia la finca remota de Torne, el carruaje se alejaba bajo un cielo nublado, llevando no solo a una novia ciega, sino a dos almas marcadas que, sin saberlo, se honrarían mutuamente. Esta unión involuntaria no era mero formalismo, reflejaba las grietas del reino, donde el amor era secundario al poder. Sin embargo, en la frialdad del altar,
nacía un lazo que desafiaría el desprecio inicial, llevando a Elara hacia un honor inesperado en los brazos de Torne. Tras la fría ceremonia nupcial, Elara y Torne partieron hacia la finca aislada de él, un viaje que se extendió a través de caminos serpenteantes y bosques densos, donde el viento susurraba secretos antiguos. El carruaje traqueteaba sobre piedras irregulares, y Elara, con sus sentidos agudizados por la ceguera, absorbía cada detalle: el aroma a pino húmedo, el crujido de ramas bajo las ruedas y el eco distante de un río caudaloso. Era un mundo nuevo, lejos del castillo opresivo de su padre, pero cargado de incertidumbre. Torne, sentado en silencio a su lado, emanaba una presencia imponente, como una tormenta contenida. No hablaban mucho. Él respondía con monosílabos a sus preguntas tentativas, aún atrapado en su propio aislamiento emocional. La finca de Torne, conocida como Torre Gris, se erguía en una colina remota, rodeada de murallas cubiertas de musgo y jardines descuidados que habían sucumbido al paso del tiempo. Era un lugar olvidado por el bullicio del reino, un refugio para un hombre marcado por la guerra. Al llegar, el aire fresco del atardecer los recibió, pero también los murmullos de los sirvientes que se congregaban en el patio empedrado. Elara descendió con cuidado, guiada por el brazo de Torne, quien la soltó rápidamente, como si el contacto lo incomodara. Los sirvientes, un grupo variopinto de leales veteranos y campesinos locales, la observaban con curiosidad mezclada con escepticismo. La nueva señora, ciega como un topo, susurró una doncella a otra, sin percatarse de que el oído de Elara captaba cada palabra. Inútil para una casa como esta, replicó un mozo de cuadra. Estos chismes flotaban como niebla, recordándole a Elara su estatus de intrusa, una carga importada de un pacto político. Elara fue conducida a sus aposentos, una suite en la ala este de la torre, con muebles antiguos y cortinas pesadas que bloqueaban la luz innecesaria para ella. Exploraba el espacio con manos temblorosas. El tacto suave de las sábanas de lino, el aroma a lavanda seca en los cajones, el eco hueco de sus pasos en el suelo de madera pulida. Era un lugar vasto y desconocido, un laberinto de habitaciones interconectadas que desafiaba su orientación. En las primeras noches, se perdía en los pasillos, tropezando con muebles inesperados, lo que avivaba más los rumores entre el personal. «No durará aquí», decían en la cocina, mientras preparaban comidas sencillas. Torne, desde su estudio en la torre principal, oía estos comentarios pero no intervenía. Su propia vida era un retiro voluntario, haunted por recuerdos de batallas donde había perdido no solo la movilidad plena, sino la fe en la humanidad. Sin embargo, Torne comenzó a observarla con un interés creciente. Desde las ventanas altas, la veía pasear por los jardines marchitos, guiada por el sonido de las hojas crujientes bajo sus pies o el canto de pájaros lejanos. Elara, con su espíritu inquebrantable, no se rendía al desaliento. Usaba su bastón para mapear los senderos, memorizando patrones: 3 pasos hasta el rosal espinoso, un giro a la izquierda hacia el pozo borboteante. Su agudeza sensorial la convertía en una exploradora en la oscuridad, detectaba cambios sutiles, como el olor a lluvia inminente o el zumbido de abejas en flores olvidadas. Torne, intrigado por esta resiliencia, la espiaba en silencio. Él, que había aprendido a desconfiar tras una traición en el campo de batalla, donde un aliado lo había abandonado a merced del enemigo, dejando su rostro marcado y su pierna herida, veía en Elara un espejo de su propia fortaleza oculta. A pesar de su curiosidad, Torne mantenía la distancia. Sus interacciones eran formales, comidas compartidas en el gran comedor, donde el silencio se interrumpía solo por el tintineo de cubiertos. «Adaptaros como podáis», le dijo una vez, con voz ronca por el desuso. Elara respondía con gracia, compartiendo anécdotas de su infancia aislada, pero él se retiraba pronto, refugiándose en libros de estrategia militar o en paseos solitarios por los acantilados cercanos. Los sirvientes continuaban con sus chismes, pero algunos comenzaban a notar su tenacidad, cómo arreglaba flores con precisión táctil o cómo identificaba hierbas por su aroma para preparar infusiones. «Tal vez no sea tan inútil», murmuró una cocinera, aunque el consenso general era de duda. En estas sombras del nuevo hogar, Elara lidiaba con la trepidación de lo desconocido. La finca, con sus ecos de soledad, reflejaba el alma de Torne, hermosa en su decadencia, pero necesitada de luz. Ella, acostumbrada al desprecio familiar, encontraba en esta independencia un espacio para crecer. Torne, a su vez, sentía un tirón sutil hacia ella, fascinado por cómo sus sentidos compensaban la falta de vista. Esta observación distante era el primer hilo de un lazo que se tejería con el tiempo, transformando la torre de aislamiento en un santuario compartido. Las semanas iniciales fueron un baile de sombras, Elara navegando la incertidumbre, Torne vigilando desde Efar.
Los murmullos de los sirvientes servían como recordatorio de su inutilidad, pero también avivaban su determinación. En este nuevo capítulo, la finca no era solo un lugar físico, sino un crisol donde el desprecio inicial daría paso al respeto mutuo, preparando el terreno para que Elara encontrara honor en la presencia de su esposo. A medida que los días se convertían en semanas en la Torre Gris, Elara comenzaba a desentrañar los misterios de su nuevo hogar no solo a través de sus exploraciones táctiles, sino también mediante los susurros inadvertidos que flotaban en el aire. Su ceguera, lejos de ser una limitación, agudizaba su oído hasta convertirlo en un instrumento preciso para captar los ecos del pasado de Torne. En las noches tranquilas, cuando el viento aullaba contra las murallas, Elara se sentaba en su habitación, escuchando las conversaciones fragmentadas que se filtraban desde el estudio de su esposo. Los sirvientes, creyéndola dormida o indiferente, hablaban libremente del amo Torne y sus cicatrices invisibles. Fue en la batalla de los acantilados, murmuraba una doncella mientras limpiaba el pasillo. Traicionado por su propio capitán, dejado por muerto con el rostro lacerado y la pierna destrozada. Estas palabras, como piezas de un rompecabezas, revelaban el dolor oculto de Torne. Una emboscada orquestada por un aliado codicioso, que no solo le robó la victoria, sino también la confianza en los hombres. Elara, con su curiosidad innata, no se contentaba con fragmentos. Durante sus paseos por la finca, utilizaba el tacto para explorar reliquias del pasado de Torne. En el gran salón, sus dedos recorrían un escudo abollado colgado en la pared, sintiendo las muescas profundas de espadas enemigas. Esto fue de la guerra, le confirmó un sirviente anciano, sorprendido por su precisión. Al tocar un mapa enrollado en la biblioteca, Elara imaginaba los campos de batalla que Torne había recorrido, guiada por descripciones susurradas que pintaban escenas de caos y traición. Estas exploraciones táctiles no eran meras curiosidades, eran puentes hacia el alma de su esposo. Una tarde, al encontrar una daga oxidada en un cajón olvidado, Elara sintió el peso de la historia. Era el arma que Torne había usado para defenderse en esa fatídica noche, cuando el traidor lo abandonó a merced de los enemigos. Torne, por su parte, observaba estos descubrimientos con una mezcla de recelo y fascinación. Su aislamiento autoimpuesto lo había convertido en un hombre de pocas palabras, pero la persistencia de Elara lo obligaba a confrontar sus demonios. Una noche de tormenta, cuando el trueno retumbaba como cañones lejanos, Torne encontró a Elara en la biblioteca, sus manos sobre un diario polvoriento. «Es mío», admitió él, su voz ronca por el desuso. Por primera vez, compartió fragmentos de su dolor, la emboscada en los acantilados, donde el capitán, sobornado por el enemigo, lo dejó expuesto. «Me arrastré por el barro, con el rostro ardiendo y la pierna inutilizada», confesó, mientras el fuego crepitante iluminaba sus cicatrices. Esta revelación no fue fácil. Torne había construido murallas emocionales más altas que las de su torre, desconfiando de todos tras esa traición que le costó no solo el cuerpo, sino el espíritu. Elara, tocada por esta vulnerabilidad, reciprocó con sus propias historias de rechazo. Sentados junto al hogar, le narró su infancia en el castillo de su padre, los susurros de maldición que la seguían, el aislamiento impuesto por una familia que la veía como un estigma. «Me entregaron como un insulto», dijo con voz serena, pero en la oscuridad, aprendí a ver con el alma. Sus palabras resonaban con las de Torne. Ambos eran supervivientes de batallas internas, marcados por el desprecio ajeno. Este intercambio forjaba un lazo tentativo, un puente frágil sobre el abismo de sus pasados. Torne, intrigado por su empatía, comenzaba a verla no como una obligación, sino como una confidente. Elara, a su vez, encontraba en él un eco de su resiliencia, un hombre que, como ella, había transformado el dolor en fuerza. Estos susurros del pasado no eran solo revelaciones, eran catalizadores de cambio. En las conversaciones nocturnas, confrontaban sus demonios juntos. Torne admitía su desconfianza crónica, Elara su miedo al rechazo perpetuo. Poco a poco, el silencio opresivo de la torre se llenaba de diálogos honestos. Los sirvientes notaban el cambio. Menos murmullos de lástima, más respeto por la señora ciega que desenterraba verdades ocultas. Torne, al compartir su carga, sentía un alivio inesperado, como si las palabras liberaran las sombras que lo atenazaban. Elara, al escuchar y tocar las reliquias de su vida, tejía un tapiz de comprensión mutua. En este capítulo de susurros, el pasado no era un peso muerto, sino un terreno fértil para el vínculo naciente. La traición de Torne y el rechazo de Elara se entrelazaban, forjando una alianza tentativa contra sus demonios internos. La Torre Gris, antaño un bastión de soledad, comenzaba a resonar con ecos de empatía, preparando el terreno para pruebas mayores. Elara, la desechada,
descubría en estos intercambios el primer atisbo de honor, no en títulos o riquezas, sino en la vulnerabilidad compartida que humanizaba a su esposo. Una tormenta feroz azotó la Torre Gris como un presagio de los desafíos que aguardaban a Elara y Torne. El cielo, que había estado nublado durante días, se abrió en un diluvio torrencial que transformó los jardines descuidados en ríos de lodo y los caminos en trampas traicioneras. El viento aullaba con furia, arrancando tejas de los techos y derribando árboles centenarios que crujían como huesos rotos. La finca, aislada en su colina remota, se convirtió en un bastión asediado por los elementos, donde la supervivencia dependía no de la fuerza individual, sino de una colaboración forzada. Torne, acostumbrado a las batallas del hombre contra el hombre, subestimaba la ira de la naturaleza. Elara, con sus sentidos afinados por años de oscuridad, percibía peligros que escapaban a la vista común. Todo comenzó al atardecer, cuando las primeras gotas golpearon las ventanas como proyectiles. Torne ordenó a los sirvientes reforzar las puertas y ventanas, pero el caos se desató rápidamente. Un rayo iluminó el horizonte, seguido de un trueno que sacudió las murallas. El río cercano, habitualmente manso, se desbordó, inundando los establos y amenazando con arrastrar a los caballos aterrorizados. Torne, cojeando por su antigua herida, se apresuró al exterior, gritando órdenes en medio del vendaval. Elara, desde su habitación, oyó el pánico en su voz y el relincho desesperado de los animales. Sin dudarlo, se aventuró fuera, guiada por el sonido del agua rugiente y el olor a tierra saturada. «Milord, el puente se está rompiendo», exclamó, su oído captando el crujido distante de la madera astillándose, un detalle que Torne, cegado por la lluvia, no había notado. Esta percepción aguda salvó vidas esa noche. Mientras Torne luchaba por asegurar los establos, un árbol debilitado por el viento se inclinó peligrosamente sobre él. Elara, posicionada a distancia, detectó el gemido ominoso de las raíces desprendiéndose del suelo. «Pártese, Torne. El roble cae», gritó con urgencia. Él se apartó justo a tiempo, el tronco impactando el suelo con un estruendo que ahogó el trueno. Atónito, Torne la miró bajo la lluvia torrencial, su rostro marcado iluminado por un relámpago. Por primera vez, vio en ella no una carga, sino una aliada invaluable. Su respeto, hasta entonces silencioso, se manifestó en una inclinación de cabeza y un gracias, Elara, pronunciado con una calidez que contrastaba con el frío ambiental. La tormenta no cejó hasta el amanecer, obligándolos a colaborar en cada paso. Juntos, dirigieron a los sirvientes para drenar el agua acumulada en los sótanos, usando baldes y telas improvisadas. Elara sugería rutas seguras basadas en el eco de sus pasos, evitando zonas inestables que Torne habría pisado ciegamente. Él, a su vez, la guiaba físicamente, su mano firme en su brazo, un contacto que evolucionaba de obligación a protección mutua. En medio del caos, compartieron momentos de vulnerabilidad. Torne confesó cómo su traición pasada lo hacía desconfiar de todos, incluso de la naturaleza. Elara reveló su temor a ser siempre la débil en un mundo que valoraba la vista por encima de todo. Este evento catalizó las primeras conversaciones genuinas. Una vez que la tormenta amainó, sentados junto al fuego en el gran salón, con el aroma a madera húmeda impregnando el aire, hablaron de sueños compartidos. Torne describió un mundo más allá de las cicatrices de la guerra, donde la paz permitirá inventar herramientas para los marginados. Elara, inspirada, compartió visiones de jardines sonoros y músicas que curaban el alma. «Imaginemos un reino donde las debilidades se conviertan en fortalezas», dijo ella, su voz tejiendo esperanza en la penumbra. Torne, tocado por esta visión, asintió. «Juntos, quizás podamos construirlo». Las pruebas de confianza no se limitaron a la tormenta física, representaban un torbellino emocional que desmantelaba barreras. Los sirvientes, testigos de su sinergia, cambiaron sus murmullos, de inútil a sorprendente. Torne ganó un respeto profundo por las capacidades de Elara, reconociendo que su ceguera era un don disfrazado. Ella, a su vez, encontró en él un compañero que valoraba su esencia más allá de la apariencia. Este incidente marcó un punto de inflexión, donde la colaboración forzada dio paso a un vínculo voluntario, revelando anhelos comunes de un futuro libre de cicatrices pasadas. En las secuelas de la tormenta, la Torre Gris emergió renovada. Árboles caídos se convirtieron en leña, inundaciones en oportunidades para drenar y plantar. Elara y Torne, fortalecidos por la adversidad, comenzaron a soñar juntos, un mundo donde el honor nacía de la confianza mutua. Esta prueba no solo salvó vidas, sino que encendió la chispa de una conexión profunda, preparando el terreno para un amor que honraría sus espíritus resilientes. A medida que las estaciones se sucedían en la Torre Gris,
transformando los jardines marchitos en tapices de colores que Elara solo podía imaginar a través de descripciones y aromas. La relación entre ella y Torne florecía como capullos en la penumbra. El invierno había dado paso a una primavera tímida, con el aire impregnado del dulzor de flores silvestres y el canto renovado de aves migratorias. Torne, cuya vida había sido un ciclo de aislamiento y recuerdos amargos, encontró en Elara una musa inesperada que lo impulsaba a romper sus barreras. Ella, a su vez, descubría en él un guía paciente que honraba su independencia, no con piedad, sino con respeto genuino. Todo comenzó con una propuesta simple pero audaz de Torne: enseñarle a montar a caballo. No con ojos, sino con oídos y tacto, le dijo una mañana soleada, mientras el viento llevaba el relincho de los corceles desde los establos. Elara, inicialmente reticente, acostumbrada a un mundo confinado por su ceguera, aceptó el desafío, atraída por la promesa de libertad. Torne seleccionó a un caballo manso llamado Viento, cuya pelaje suave y respiración rítmica se convirtieron en anclas sensoriales para ella. La guiaba con voz calmada: siente el pulso bajo tus manos, escucha el eco de los cascos en la tierra. En las primeras sesiones, Elara tropezaba con inseguridades, pero Torne la alentaba con toques sutiles, un roce en el brazo para corregir postura, nunca invasivo. Pronto, galopaban por prados cercanos, Elara riendo con deleite al percibir el viento en su rostro y el ritmo armónico del galope. Esta actividad no solo expandía su mundo físico, sino que simbolizaba su empoderamiento. Torne la honraba al tratarla como igual, no como frágil. A cambio, Elara introducía a Torne en las bellezas intangibles que su mente había cultivado en la soledad. En las tardes serenas, sentados en un banco de piedra bajo un sauce llorón, ella recitaba poesías compuestas en su imaginación. Sus versos, tejidos con metáforas de sonidos y texturas, pintaban paisajes invisibles. El río susurra secretos de plata, mientras las hojas danzan en un ballet de brisas. Torne, un guerrero endurecido por batallas sangrientas, se conmovía con esta delicadeza. Nunca había oído el mundo así, admitía, su voz suavizada por la emoción. Elara también lo iniciaba en la música. Tocando el laúd que había traído de su hogar anterior, creaba melodías que evocaban paz. Le enseñaba a discernir notas, a sentir las vibraciones en las cuerdas, transformando sus dedos callosos en instrumentos de expresión. Estas sesiones evolucionaban de lecciones formales a momentos de intimidad compartida, donde el silencio entre notas hablaba de un lazo creciente. Sus interacciones, antaño marcadas por la obligación del matrimonio forzado, se transformaban en compañerismo auténtico. Torne realizaba actos sutiles de bondad que honraban la independencia de Elara, colocaba campanillas en puertas para que ella navegara la torre con mayor facilidad, o describía los cambios estacionales con detalles vívidos: las hojas se tiñen de oro y carmín, como un tapiz real. Ella, recíprocamente, lo animaba a confrontar sus cicatrices emocionales, recordándole que la fuerza verdadera residía en la vulnerabilidad. Juntos, restauraban los jardines. Elara plantaba flores por su aroma, Torne las regaba con cuidado, creando un santuario sensorial. Los sirvientes, testigos de esta metamorfosis, cesaban sus chismes. En su lugar, admiraban cómo la ciega y el desfigurado se complementaban, convirtiendo debilidades en fortalezas. El verano trajo calidez que reflejaba su conexión interna. Paseos nocturnos bajo estrellas que Torne describía como diamantes esparcidos en terciopelo negro profundizaban su vínculo. Conversaban de sueños, un reino sin guerras, donde la empatía reinara. Torne, Haunted por traiciones pasadas, encontraba sanación en la confianza de Elara. Ella, rechazada por su familia, hallaba validación en su admiración. Estos momentos no eran grandiosos, sino cotidianos: una risa compartida, una mano extendida en silencio. Su amor naciente era como flores en la oscuridad, resiliente, inesperado, nutrido por mutuo respeto. En este capítulo de Brotes en la penumbra, la Torre Gris se convertía en un hogar vivo. Elara, la desechada, florecía bajo el honor de Torne, quien la veía no como carga, sino como luz en su sombra. Sus interacciones, evolucionadas de deber a compañerismo, preparaban el terreno para pruebas mayores, donde su unión desafiaría las sombras externas. Mientras el otoño teñía los jardines de la Torre Gris con tonos ocres y el viento llevaba promesas de invierno, una sombra oscura se cernía sobre la paz naciente entre Elara y Torne. Lord Varian, el padre ambicioso de Elara, no había olvidado su regalo despectivo. Lejos de aceptar la alianza como permanente, tramaba disolver el matrimonio para recuperar influencia en la corte. Sus deudas de guerra persistían, y veía en la unión un error que podía rectificarse. En las salas sombrías de su castillo, reunía a consejeros leales, urdiendo un plan siniestro.
Enviar espías para explotar la ceguera de Elara y enmarcar a Torne como un esposo abusivo. La ciega es vulnerable, susurraba Varian con malicia. Fabricaremos pruebas de maltrato que la devuelvan a nosotros, rompiendo el pacto con Harlen sin guerra abierta. Los espías, disfrazados de mercaderes errantes, llegaron a la finca bajo pretexto de comercio. Se infiltraron entre los sirvientes, sobornando a uno o dos con promesas de oro. Su misión era clara: observar, manipular y crear incidentes que pintaran a Torne como tirano. Uno de ellos, un hombre astuto llamado Garrick, se acercó a Elara durante sus paseos solitarios, fingiendo compasión. «Vuestro esposo os trata con dureza, mi señora», insinuaba en voz baja, esperando sembrar dudas. Pero Elara, con su oído afinado por años de aislamiento, detectaba la falsedad en su tono, un leve temblor en las palabras, un aroma a sudor nervioso que delataba la mentira. Una noche de luna menguante, Elara overheard la conversación clave. Oculta en las sombras de un pasillo, guiada por el eco de voces amortiguadas, escuchó a los espías en la cocina. «Mañana, durante la cena, provocaremos una discusión. La ciega creerá que Torne la golpea, testigos falsos lo confirmarán ante la corte». El plan era detallado: usar su discapacidad para fabricar escenas ambiguas, como un vaso roto interpretado como agresión o rumores de aislamiento forzado. Elara sintió un escalofrío. No era solo su matrimonio lo que peligraba, sino la honra de Torne, el hombre que la había elevado de desprecio a compañera. Sin vacilar, Elara buscó a Torne en su estudio, donde él revisaba mapas antiguos bajo la luz de una vela. Su voz, temblorosa pero resuelta, relató lo oído: los nombres de los espías, los detalles del complot, el rol de su padre. Torne, inicialmente incrédulo, acostumbrado a traiciones pasadas que lo habían marcado, vio la sinceridad en su expresión. «Os creo, Elara», dijo, su mano posándose gently en la de ella, un gesto de confianza que profundizaba su conexión emocional. Juntos, confrontaron la amenaza. Torne interrogó a los sirvientes sobornados, exponiendo a los infiltrados. Garrick y sus cómplices fueron capturados al amanecer, sus confesiones grabadas en pergamino para enviar a Lord Harlen como prueba de la perfidia de Varian. Esta crisis no solo desbarató el plan, sino que fortaleció el lazo entre Elara y Torne. En medio del peligro, Elara probaba su lealtad inquebrantable, eligiendo a su esposo sobre la sangre que la había desechado. Torne, tocado por esta devoción, la abrazaba por primera vez, susurrando promesas de protección eterna. «Vos sois mi luz en la oscuridad», confesaba, reconociendo cómo su ceguera había salvado no solo su honra, sino su corazón. Sus conversaciones nocturnas se volvían más íntimas, compartían miedos profundos, como el terror de Torne a nuevas traiciones y el dolor de Elara por el rechazo familiar. Esta vulnerabilidad compartida, forjada en la adversidad, convertía su unión en un bastión inquebrantable. Lord Varian, al enterarse del fracaso, rugía de furia en su castillo, pero la alianza con Harlen se fortalecía paradójicamente. Los espías capturados servían como evidencia para presionar a Varian, obligándolo a ceder territorios menores. En la Torre Gris, la sombra de la traición se disipaba, dejando espacio para un amor más profundo. Elara, la ciega entregada como insulto, emergía como heroína, su acto de advertencia un testimonio de lealtad que honraba a Torne tanto como él la honraba a ella. Esta parte ilustra cómo el conflicto externo intensifica el vínculo interno, transformando la amenaza en catalizador de conexión emocional. En un reino de intrigas, la lealtad de Elara redefine su rol, preparando el clímax donde el honor se revela plenamente. En el clímax de su historia compartida, la Torre Gris se convertía en el epicentro de una confrontación que sacudiría los cimientos del reino. Lord Varian, furioso por el fracaso de sus espías y acorralado por las demandas de Lord Harlen, convocaba una asamblea en la corte real. Nobles de todos los feudos se reunían en el gran salón del Palacio Central, un vasto espacio adornado con estandartes descoloridos por el tiempo y candelabros que proyectaban luces danzantes sobre rostros intrigantes. El pretexto era resolver disputas territoriales, pero el verdadero objetivo de Varian era anular el matrimonio de Elara, alegando abusos por parte de Torne. «Mi hija, la ciega, ha sido maltratada en esa torre olvidada», proclamaba ante la asamblea, su voz resonando con falsa indignación. Los murmullos de los presentes, mezcla de aliados comprados y curiosos neutrales, llenaban el aire. «Pobre desechada, un insulto que regresa». Torne y Elara, alertados por mensajeros leales, llegaban a la corte preparados para el enfrentamiento. Torne, con su cojera acentuada por el viaje arduo, entraba al salón con Elara del brazo, no como guía paternalista, sino como igual. Ella,
Vestida con un gaún sencillo pero elegante, caminaba con porte erguido, su bastón tocando el mármol pulido con precisión rítmica. Los ojos de la asamblea se clavaban en ellos, en las cicatrices de Torne, en la mirada velada de Elara. Varian, desde su podio, lanzaba acusaciones venenosas. Esta unión fue un error. Devolvedme a mi hija, o enfrentad la ira de mis aliados. Sus palabras destilaban el desprecio original, pintando a Elara como víctima indefensa y a Torne como verdugo cruel. Pero Torne, transformado por el amor y el respeto mutuo, no se doblegaba. Con voz firme, que cortaba el silencio como una espada, defendía a Elara públicamente. Ella no es una carga ni un regalo envenenado, declaraba, su mirada desafiando a Varian. Elara es mi igual, mi verdadera compañera. Su ceguera no la define, su espíritu, su inteligencia y su coraje la elevan por encima de vuestros prejuicios. La asamblea jadeaba ante esta audacia. Nadie esperaba que el guerrero recluido elevara a una defectuosa a tal estatus. Torne detallaba sus contribuciones, como su oído agudo había salvado vidas en la tormenta, como su empatía había curado sus heridas emocionales. Honro a Elara no por piedad, sino porque merece ser honrada, afirmaba, declarándola su pareja en todo sentido, rompiendo con las tradiciones que veían a las mujeres como meras alianzas políticas. En el punto álgido de la confrontación, Torne revelaba su talento oculto para la invención, un secreto guardado desde sus días de guerra. Ante la corte atónita, presentaba dispositivos ingeniosos diseñados para Elara, un bastón con mecanismos de eco que mapeaba entornos mediante vibraciones, similar a un sonar, un brazalete que traducía colores a sonidos mediante cristales resonantes, y un laúd modificado que amplificaba melodías para audiencias mayores. Estos no son regalos de caridad, explicaba, sino símbolos de mi compromiso con su autonomía. Elara, tocando los inventos con dedos reverentes, demostraba su uso. El bastón le permitía ver el salón, identificando posiciones de los nobles por ecos. Esta exhibición no solo silenciaba a Varian, sino que inspiraba admiración. Lord Harlen, presente, sonreía con aprobación, viendo en su hijo un líder renovado. Varian, humillado, intentaba contraatacar con testigos falsos, pero las confesiones de los espías capturados, presentadas por Torne, lo desarmaban. La corte, influida por el espectáculo de honor genuino, fallaba en contra de Varian, fortaleciendo la alianza y obligándolo a ceder más concesiones. Elara, en silencio hasta entonces, hablaba por primera vez. Padre, vuestro desprecio me forjó, el honor de Torne me liberó. Sus palabras, serenas pero poderosas, sellaban la victoria, transformándola de símbolo de contempto en ícono de resiliencia. Este desvelo del honor no era solo una defensa, era una declaración pública que redefinía su unión. Torne, al exponer su vulnerabilidad y talento, simbolizaba un compromiso total. Honrar a Elara plenamente, más allá de palabras, con acciones que potenciaban su independencia. La confrontación climática cerraba ciclos de dolor, abriendo puertas a un futuro donde su amor inspiraría al reino. En la Torre Gris, ahora un faro de innovación, Elara y Torne emergían unidos, su historia un testimonio de que el verdadero honor nace del respeto mutuo, no de títulos o apariencias. Unidos contra la adversidad que había intentado separarlos, Elara y Torne emergían de la confrontación en la corte como faros de resiliencia en un reino aún marcado por divisiones y prejuicios. La Torre Gris, antaño un refugio de aislamiento y sombras, se transformaba en el núcleo de una nueva vida reconstruida con propósito. Tras la humillación pública de Lord Varian, quien se veía obligado a retirarse a sus dominios con su poder mermado, la pareja regresaba a su finca con una visión renovada. No solo habían defendido su unión, habían inspirado un cambio que reverberaría a través del reino. Torne, con su talento para la invención ahora revelado, y Elara, con su empatía inquebrantable, decidían fundar un santuario para los marginados, un lugar donde los discapacitados, los heridos de guerra y los rechazados por la sociedad encontraran refugio y dignidad. El santuario, bautizado como Refugio de las Sombras Luminosas, se erigía en las tierras expansivas de la Torre Gris. Torne dirigía la construcción, adaptando sus inventos para accesibilidad universal, pasarelas con texturas guiadoras para ciegos, herramientas ergonómicas para cojos como él y sistemas de sonido que alertaban de peligros. Elara, por su parte, organizaba programas de enseñanza, compartiendo sus técnicas sensoriales y poesías que fomentaban la autoestima. En la oscuridad, hallamos nuestra luz interna, predicaba a los recién llegados, muchos de los cuales llegaban como ella, desechados por familias que los veían como cargas. El santuario no era solo un asilo, era una comunidad vibrante donde los marginados aprendían oficios, cultivaban jardines sensoriales y formaban alianzas que trascendían sus limitaciones.
Sirvientes leales de la torre se convertían en mentores, y pronto, nobles curiosos enviaban donaciones, atraídos por los rumores de milagros cotidianos. Su amor, nacido del respeto mutuo en medio de pruebas como la tormenta y la traición, se convertía en el pilar de esta transformación. Torne y Elara ya no eran solo esposos por decreto, eran compañeros en alma y acción. En las noches serenas, paseaban por los jardines renovados, donde flores aromáticas y fuentes cantantes creaban un paraíso táctil. Torne describía las estrellas a Elara, mientras ella le recordaba que la verdadera belleza residía en el corazón. Su unión inspiraba al reino. Bardos componían baladas sobre la ciega honrada y el guerrero redimido, y mensajeros llevaban noticias de su santuario a cortes lejanas. Lord Harlen, impresionado por el coraje de su hijo, visitaba ocasionalmente, ofreciendo apoyo que fortalecía la paz frágil entre feudos. Incluso Varian, en su aislamiento, oía ecos de su error, aunque el orgullo le impedía reconciliarse. Elara, simbolizada antaño como contempto, una hija entregada como insulto, se elevaba a emblema de honor perdurable. Nobles que la habían pitado ahora la buscaban por consejo, reconociendo su sabiduría forjada en la adversidad. El desprecio me dio alas, decía ella en asambleas, transformando su historia en lección para el reino. Torne, a su lado, la honraba diariamente, no con palabras vacías, sino con actos que celebraban su fuerza. Juntos, criaban a huérfanos marginados, infundiendo en ellos valores de empatía y resiliencia. El santuario crecía, atrayendo a sanadores, inventores y artistas que contribuían a un ecosistema de inclusión. En festivales anuales, Elara tocaba su laúd, sus melodías uniendo voces en coros que celebraban la diversidad. Esta luz eterna no era un final idílico, sino un legado vivo. El reino, inspirado por su ejemplo, comenzaba a reformar leyes, protecciones para discapacitados, alianzas basadas en mérito en lugar de linaje. Elara y Torne, envejeciendo juntos, veían su amor multiplicarse en las vidas tocadas por su santuario. Él, con sus cicatrices como medallas, y ella, con su ceguera como ventana al alma, demostraban que el honor verdadero surge del respeto mutuo, no de títulos o apariencias. Su historia, un ciclo de redención, transformaba el reino de fracturas en uno de unidad, donde los desechados se convertían en pilares de fuerza. En esta conclusión, Elara pasaba de símbolo de menosprecio a icono de honor eterno, su unión con Torne un testamento de que el amor genuino ilumina incluso las sombras más profundas. El santuario perduraba como monumento a su legado, inspirando generaciones a honrar la vulnerabilidad como fuente de poder.